¿Qué les parece si vamos directamente a la fuente primaria? Vemos el análisis y entre todos lo vamos pues abordando. Dice, ¿cómo paga Rusia la guerra? El comercio internacional con Rusia creció este año, incluso cuando los países impusieron sanciones tras la invasión de Ucrania. A medida que entran en vigor las restricciones, las alianzas de Moscú han ido cambiando. Y The New York Times nos pone el volumen de comercio, cómo creció o decreció justamente allí, en estas flechas que van indicando a quienes Rusia les exportó más y a quienes les exportó menos. Miren, dice, este es el nivel de comercio que se tenía antes de la invasión. Los países prometieron romper lazos económicos con Rusia e impusieron sanciones que tenían la intención de paralizar su economía después de que invadiera Ucrania, pero, ojo, como uno de los productores de petróleo, gas y materias primas más importantes del mundo, Rusia ha tenido asociaciones comerciales lucrativas duraderas. Romper esos lazos no es nada fácil, creo que ya veníamos diciendo. Bueno, ¿cuál era el nivel de comercio, el volumen de comercio antes de la invasión? Aquí, siguiendo este mismo mapa, vemos que con Alemania era un comercio bilateral de 5,000 millones de dólares, con los Países Bajos de 1,500 millones de dólares, con Bélgica de 763 millones de dólares, con el Reino Unido de 1,600 millones de dólares, con Brasil de 456 millones de dólares, con Estados Unidos de 2,300 millones de dólares, con Suecia relativamente poquito, 402 millones de dólares, con Corea del Sur 1,800 millones de dólares, con Japón 1,500 millones de dólares, con la India estaríamos hablando de unos 817 millones de dólares y con España con 472 millones de dólares. Bueno, si avanzamos, ahora vemos cuáles eran las importaciones antes de la invasión. En 2020, Rusia importó unos 220,000 millones de dólares en productos del resto del mundo. Repito, en el año 2020, en época de plena pandemia, Rusia importó 220,000 millones de dólares en productos del resto del mundo, incluidos automóviles y repuestos de automóviles, medicamentos y computadoras, comprando en gran medida de China, Alemania y Corea y otros lugares. Bueno, ¿cómo importaba o cuánto dinero o cuánto importaba en mercancías? Por ejemplo, de los Países Bajos, 506 millones, de Alemania, 2,300 millones de dólares, de los más representativos de Estados Unidos, 512 millones de dólares, de Corea del Sur, 648 millones de dólares, de Japón, 488, de la India, 219. Ojo, en la siguiente vamos a ver cómo estas importaciones después de la invasión cambiaron. El volumen de sus importaciones se desplomó desde que entraron en vigor sanciones y los límites comerciales, según lo que dice The New York Times. Pero algunos países, incluidos China, Turquía, y bueno, yo agregaría también la India, profundizaron sus relaciones con Rusia desde que comenzó la guerra. Si bien es cierto que las importaciones cayeron porque los países le empezaron a decir a Rusia, no te voy a vender, no te voy a vender, no te voy a vender, pues China y Turquía pues aumentaron. Siguiente. Después vamos ahora a contrastar las exportaciones de Rusia antes de la invasión. Muchos países encontraron increíblemente difícil vivir sin materias primas rusas. Más de 2/3 del valor de las exportaciones de Rusia antes de la guerra eran petróleo, gas y metales y minerales clave que ayudan a impulsar automóviles, calentar hogares y abastecer fábricas en todo el mundo, dice Anna Swanson en The New York Times. En cuanto a las exportaciones, los países a los que más le exportaba es a Turquía, a los Países Bajos, al Reino Unido, a Estados Unidos, ojo, a Corea del Sur y por supuesto a China. Ahora vemos, siguiente, exportaciones después de la invasión.
¿cómo crecieron o cómo decrecieron? Todo lo que ven ustedes en morado o en violeta o en lila, dependiendo la configuración de su dispositivo, desde el que nos estén viendo, aumentaron. Las que están en color naranja disminuyeron. Es decir, estos países le compraban a Rusia. Entonces, después de la invasión, aumentaron, por más que han estado sancionando a Rusia por aquí, sancionando por allá. Miren ustedes qué chulada, decimos en México, qué chulada de información para desmitificar la hipocresía de los países occidentales que por un lado están insistiendo, insistiendo, insistiendo en que tienen rodeado a, a Rusia, y ahora vemos pues que pues es ese doble rasero, ¿no? Una cosa es lo que desean políticamente, diplomáticamente, y otra es que el mundo ni les hace caso.